Aquí estamos con el doctor Fernando Raventós, abogado, para hablar de un proyecto de ley que a todos nos ha llamado un poco la atención y que ha sido aprobado ya por lo menos en una comisión en el Congreso. ¿De qué se trata? Esta es otra de las geniales ideas del congresista Jaime Delgado, que siempre nos sorprende con estas ideas. Hay un problema de obesidad infantil en el Perú y en el mundo, por supuesto, un problema de obesidad infantil que genera algunas enfermedades complejas como diabetes tipo 2 en niños, en fin, enfermedades cardiovasculares. ¿Es un problema de preocupación de la salud pública? Por supuesto. ¿Pero qué causa la obesidad infantil? Básicamente tres cosas. La genética, hay niños predispuestos a la obesidad porque así lo heredan de sus padres. La vida sedentaria, es decir, los niños que se pasan horas de horas viendo televisión sin hacer ninguna actividad física. Y finalmente lo que el niño consume. Lo que ha decidido hace unos meses el congresista Jaime Delgado fue prohibir la comida chatarra. Y bueno, salieron muchos al frente, entre ellos Gastón Acurio, diciendo, mire, si usted prohíbe la papa frita, no sé qué va a hacer con el lomo saltado. Porque es muy difícil prohibir un tipo de comida. Como no ligó, ahora nos vamos al siguiente paso. Prohibamos la publicidad de la comida que se supone es chatarra. Vamos a conversar sobre esto con el doctor Raventós. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Rosa María. Un placer estar en tu programa. Muy bien. Vamos a ver exactamente cuál es expliquemos un poco al público cuál es la solución que plantea este proyecto de ley para que la gente, los niños, pues se supone que es para los niños, no coman comida chatarra. ¿Y qué es comida chatarra de acuerdo a esta ley? Sí, básicamente, o sea, si bien es cierto el título de la ley es Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, la ley básicamente está centrada en establecer una serie de restricciones respecto a la comida industrial. Claro. Porque se parte de lo que para mí es un mito, que es que la comida natural es sana, que la comida industrial es tóxica, lo cual se ha demostrado que no es cierto. Entonces, a través de esta ley lo que se busca es restringir el acceso y la publicidad, restringir el acceso de las personas hacia los productos y hacia la publicidad de comida considerada chatarra, básicamente comida con supuesto exceso de azúcar, sal y grasa. Exactamente. Lo que establece la ley es que establece unas cantidades de azúcar, de sal y de grasa por cada 100 mililitros de bebida o 100 gramos de alimento sólido. Esos son alimentos, según este proyecto de ley, vamos a leer, no saludables. No aporta nutrientes esenciales al ser humano y que contiene grasa trans, elevadas cantidades o concentraciones de grasas saturadas, azúcar y sodio, sal. Muy bien. Entonces, esos alimentos están prohibidos de hacerse publicidad en el horario de protección infantil. Recordemos que, para poner los antecedentes, ya intentaron poner un gravamen impositivo en ese tipo de comida. Por supuesto la gente reaccionó, porque dijo, ¿qué culpa tiene la comida? ¿No es cierto?, del efecto que pueda causar en cada ser humano. No prosperó. Entonces ahora en vez de ponerle un impuesto, vamos a hacer como que si no existiera y está prohibido hacerse publicidad. ¿Qué problemas legales tiene esto? Bueno, el primer problema legal que tiene es que, si bien es cierto, la ley se refiere a todo tipo de comida que tenga exceso de sal, grasa, azúcar, la propia ley no contempla mecanismos para controlar comida que no sea industrial. Ya. Por lo que viene a ser una ley totalmente segmentada hacia la comida industrial. O sea, digamos, si Mistura hace una publicidad en la televisión promoviendo los productos de Mistura, no pasa nada. O sí, no sabemos, porque el suspiro a la limeña, claro, que van a vender a Mistura... Claro, el problema es que para determinar qué cantidad de grasa, de azúcar, sal tiene, eso se van a ir al registro sanitario, que solo lo tienen los productos industriales, no lo tienen los restaurantes, por ejemplo, por cada producto que producen, y se van a ir al etiquetado. Claro. Entonces, los productos de preparación instantánea, como son los productos de los restaurantes, aparte de eso, no tienen cantidades estandarizadas de azúcar, sal, grasa, como sí lo tienen los productos industriales. Entonces, claro, para determinar si un determinado postre tiene mucha o poca azúcar, por ejemplo, un arroz con leche está en el 5%, en el 5/100, etcétera, etcétera, habría que traer pues 2 inspectores del Ministerio de Salud. Entonces eso no va a ocurrir. Entonces, claro, toda esta ley se centra en
los productos industriales. Así es. Con lo que se crea una discriminación hacia los productos industriales que en realidad no tiene razón de ser. Porque si lo que se busca es que la gente no consuma exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de sal, pues no sacan nada. Si van a restringirle los productos industriales y la persona en la noche se va a comer 2 suspiros a la limeña más un chanchito acaramelado. Entonces, no Ahora, hay problema. El tema acá es, alguien le podría decir, mire, si es el tema de la publicidad nada más, no hay ningún problema. Porque en el caso del tabaco se ha prohibido la publicidad de las 6 de la mañana, o perdón, de las 8 de la mañana, el horario de protección al menor, hasta las 10 de la noche. Entonces no hay tabaco. Yo no sé si mañana al señor Delgado se le ocurrirá pues que en la caja de pizza venga una foto de un gordo enorme diciendo me dio un infarto, de repente. Pero por ahora todavía no hemos llegado ahí. Lo que sí es que prohíbe la publicidad de la pizza. O sea, no puede haber una publicidad porque probablemente tenga mucha grasa y mucha sal. ¿No es cierto? Entonces, si el tabaco está prohibido, ¿por qué no se puede prohibir alimentos de este tipo? No, uno de los problemas que tiene el proyecto de ley es que no es que prohíbe la publicidad, es que prohíbe la publicidad solo en radio y televisión. Y van a haber publicidades en los... Prensa escrita, claro. Los demás medios, paneles, prensa escrita, internet, volantes, que ahora le dicen flyers, hay que estar a la moda. Flyers, no son volantes. Entonces, o se está prohibiendo o no se está prohibiendo. Entonces, claro, acá un poco el reclamo de un sector del empresariado es, no, pues un momentito, o sea, si la valla sea igual para todos. Lo que no se puede hacer es, bueno, prohibámosle a la radio y la televisión que haga publicidad y el resto, pues dale nomás, porque entonces no se está consiguiendo el supuesto objetivo que además se pretende. ¿Por qué? Porque según la ley de inocuidad de los alimentos, las medidas que se toman en materia de alimentos deben tener un fundamento científico expuesto y obtenido de manera neutral. Entonces, no hay, por ejemplo, el fundamento científico. Vamos a ir a eso en un instante, porque el que toma las decisiones, ¿no es cierto?, sobre el consumo de un producto alimenticio no es el niño, porque no hemos llegado todavía a la situación en que los niños de 5 años salen al supermercado con la plata y hacen la compra a la semana. Todavía eso no ha pasado. Los niños pueden tener un porcentaje de influencia, ¿no es cierto?, la propina que se les da, en un extra que tienen, para escoger entre una diversidad de alimentos y de repente escogen el más malo, efectivamente. Pero el error es parte de la educación, y así tiene que ser. El tema acá es que al prohibir en el horario de protección al menor, no se le está prohibiendo al niño, se le está prohibiendo al adulto ver la publicidad. Y el adulto, de acuerdo a esta ley, puede comer lo que le da la gana y puede ver lo que le da la gana. ¿No hay una contradicción? Sí, en mi opinión, lo que podría ser aceptable es que, como ya está ocurriendo en muchos colegios, a los niños de primaria no se les permita comprar dulces. ¿Por qué? Porque ahí hay una relación entre una persona capaz jurídicamente, que es el que vende, con una persona jurídicamente incapaz, que es el niño que compra. Claro. Entonces, hasta ahí a mí, por ejemplo, la ley en ese sentido me parece que es aceptable que hayan determinadas restricciones. Claro, el objetivo de la ley creo que son las gaseosas, ¿eh? Me parece, no sé por qué te han agarrado la puntería a las gaseosas. La verdad, no entiendo cuál es el objetivo de la ley. Bueno, yo tampoco, pero en fin, yo presumo, pues en mi imaginación, que deben ser las gaseosas, la industria de bebidas gaseosas, no lo sé, pero me parece, ¿no? Porque además si uno se pone a pensar, dicho sea de paso, ¿no?, la cerveza no tiene azúcar excesiva, no tiene sal excesiva y no tiene grasa excesiva. Enhorabuena. Les aviso, ¿no?, a todos los señores congresistas que quieren acá evitar la obesidad. Y la cerveza engorda bastante. En fin, no les voy a dar ideas tampoco. Pero claro, yo por ejemplo, le digo que no entiendo cuál es el objeto de la ley, porque si el objeto de la ley es reducir la obesidad, una alimentación saludable y que las personas sean saludables, pues debería tener 30 artículos sobre el deporte, la gimnasia, la vida sedentaria. No. Tiene un batallón de artículos respecto de la publicidad, que además dicen cosas que ya dice el Código de Protección al Consumidor, la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Entonces, está regulado. Un solo artículo relativo a la educación. Claro. No. Y además dice que, bueno, el Ministerio de Educación verá pues cómo va a ser. Además, finalmente, el niño, lo que come,
básicamente lo come en su casa, porque sus padres se lo dan. ¿No es cierto? No tiene mucha capacidad de elección. Puede decir, no me gusta, quiero otra cosa, me gusta más grasosito, me gusta más dulce. Pero al final el niño va a comer lo que hay en su casa, porque si no hay en su casa, no lo va a comer. Presumo yo. Bueno, otro de los problemas que para mí tiene la ley Me pide, doctor Raventós, un corte inmediatamente, pero regresamos con usted. Vamos a seguir conversando de este tema. Tomaremos agua mientras tanto. Así es, volveremos. Hay además algunos mitos sobre los alimentos. Podemos invitar a alguna nutricionista que nos va a hacer algunas aclaraciones, creo yo. Hace unos días leí un artículo de la doctora Gurto, que es muy clara, señalando que el juguito de naranja que usted se toma, pues puede tener mucho más azúcar que la galleta envasada. Entonces, hay que tener cuidado con estos prejuicios que se tienen. Comentábamos eso en la pausa. Hay un prejuicio contra la comida industrializada, pero si no tuviéramos comida industrializada no podríamos vivir en una ciudad, pues, ¿no? Sí, además lo paradójico es que se habla de que ahora cada día el ser humano vive más tiempo. Y el ser humano come básicamente comida industrial. En las ciudades, ¿no? Salvo que uno vive en el campo. Claro, pero la población rural va disminuyendo. Claro. La población rural cada día disminuye más. O sea, tendrías que tener una vaca en tu cuadra, ¿no? Para comer, tomarle, y una gallina también, para que te dé los huevos. Y como eso no es posible en grandes ciudades, se establece un sistema de procesamiento de los alimentos. Pero efectivamente hay acá, y lo han dicho usted en su informe que he podido leer, un daño concreto a la radio y a la televisión que vive de esta publicidad, evidentemente. Parte, no todo pues es alimento, pero un cliente normalmente compra una pauta, digamos, anual, ¿no es cierto? Y va utilizando para sus distintas campañas, sus distintos productos. Esta norma obligaría a la empresa radiodifusora a exigirle al anunciante un certificado de alimento saludable por cada uno de los productos que fuera a anunciar antes de emitir su publicidad. Sí, porque la ley de represión de la competencia desleal dice que en la publicidad siempre se sanciona al anunciante. Pero cuando hay restricciones horarias, si el medio viola la restricción horaria, también se le impone una sanción al medio al margen de la sanción que se le imponga al anunciante. Entonces, claro, como bien comenta usted, el anunciante el medio de comunicación, canal de televisión o radio, a cada uno de sus anunciantes tendría que decirle, pero tráeme el certificado de que eres saludable. Y eso no existe ahorita en el ordenamiento peruano. No conozco ninguna dependencia pública que emita certificados de saludable. Por ahí hay una cierta insinuación que dice que van a haber unas listas. Como esos libros que habían de la... El índex. Exacto, claro, los libros prohibidos por la iglesia. Entonces, claro, a ver cuál es el índex del chocolate. Claro, entonces el chocolate maldito, quemado. El culposo placer del chocolate. Así es, entonces el chocolate, digamos, si un niño escoge un chocolate es evidentemente porque le gusta el azúcar. A todos los humanos nos gusta más el azúcar, la grasa y alimentos ricos en sodio. Pero es porque un adulto se lo da. Entonces deberían prohibir la publicidad todo el día, pero que los adultos tampoco la vean. Bueno, además nos gustan los dulces porque los españoles nos los trajeron. Sí. Bueno, en el pueblo precolombino preferían el ají. Claro. Los españoles, dominados por los árabes, nos trajeron el dulce. Así es. Pero es un tema cultural, finalmente. Sí. ¿Qué van a hacer como Asociación de Radio y Televisión frente a esto? Bueno, como Asociación de Radio y Televisión, lo que se está planteando, se está conversando con los diferentes congresistas, primero poner de manifiesto de que no puede haber una discriminación respecto de la radio y televisión, porque aquí se dice, se va a prohibir la publicidad. Entonces, claro, la gente lo que va a pensar es, se va a prohibir toda la publicidad respecto de los alimentos considerados no saludables. Pero no, a la hora que bajamos a la norma, se va a prohibir la publicidad en el horario familiar. ¿Quién tiene horario familiar? Solo la radio y la televisión. Claro, el periódico no la tiene. Además, el horario familiar
va de 6 de la mañana a 10 de la noche. 6 de la mañana. Entonces, eso obviamente atenta contra un derecho constitucional, que es que el Estado garantiza el derecho a la información de los consumidores sobre los bienes que hay en el mercado. Entonces, claro, si una persona de 40 años, que no es niño, que no es niño, y ve la televisión a las 8 de la noche porque es un ordenado que se acuesta a las 10, jamás va a encontrar una galletita para tomársela con un trago, porque le van a haber prohibido toda la publicidad de todos estos productos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, ahí hay, primero, una discriminación respecto de la radio y la televisión. Y segundo, hay una violación del principio constitucional del derecho a la información de los consumidores. yo iría más por otro lado, porque alguien podría decirle, mire, en el caso del tabaco, sí se prohíbe la El tabaco no es alimento. Claro, pero el alcohol estuvo regulado en algunas épocas, el Pero alcohol no de está alta prohibido. graduación. Hoy no, pero también Pero no está prohibido. tenía prohibiciones en el horario de protección al menor. Más bien es un tema de derecho a empresa, es decir, la Constitución establece ciertos derechos que son nuestros, que el Estado no nos lo da, son nuestros. Si el Estado nos quiere restringir esos derechos, tiene que probar, ¿no es cierto?, que esa restricción está haciéndose para salvaguardar otro derecho constitucional, el derecho a la salud. Pero para hacer eso, tiene que probar que hay una relación causa-efecto entre la publicidad en ese horario y la obesidad infantil. Usted que ha leído el proyecto en la exposición de motivos, ¿hay algún estudio científico que pruebe que la publicidad en horario genera obesidad infantil? Ninguno, ni una sola prueba. Porque además, lo que entra por los ojos y entra por la oreja y no entra por la boca no engorda, pues. Yo siempre presumí eso, ¿no? Pero en fin. Claro. Pero no hay ningún estudio científico. No. Primero que no hay, y en segundo lugar que no lo puede haber, porque la persona engorda por la ingesta del alimento. Y la publicidad es comunicación, no es alimento. La publicidad es inmaterial. Claro, evidentemente. El alimento es inmaterial y el alimento es el que No, engorda. pero usted sabe que hay estas famosas teorías de que la gente que ve televisión es idiota, entonces todo lo que ve lo hace como si fuera autómata. De eso hemos tenido bastante. Hay gente que cree eso. Se llama teoría de la publicidad subliminal. No, y que lo que decimos en televisión es lo que la gente va a hacer de todas maneras, ¿no? Entonces, pero eso goza de mucha popularidad, esa teoría. El tema acá es que no hay ningún estudio científico que sustente que el niño, primero, escoja él mismo su alimento y dos, que él se engorde a sí mismo porque ve publicidad de alimentos que engordan. Todo engorda, ¿no? Pero en fin, de alimentos que engordan. No hay una sola prueba. Ni una sola prueba. Ni una sola prueba, y la ley de inocuidad de los alimentos dice que para establecer una restricción tiene que haber una prueba científica. Y en este caso no la hay. Y en este caso no la hay. Y incluso dice que cuando hay la suposición, se pueden tomar medidas tratando de afectar lo mínimo el procedimiento comercial. Entonces, Lógico, claro, por la libertad de comercio. Claro, en este caso, si se considera que los niños engordan por la ingestión de dulces, entonces lo que hay que hacer es, como decíamos inicialmente, en los kioscos, que no se le permita a los niños menores adquirir directamente. No, porque claro, productos. llevando este tema al extremo, lo más lógico sería prohibir los dulces y prohibir todo lo que tenga grasa y prohibir la cerveza. Y muerto el perro, muerto la rabia. Acá no se come más que verduras. Y muerto el consumidor también, porque... Así es, verduras, frutas, no muchas, porque tienen fructosa, que es muy grave. Entonces mejor tampoco. Y verduras, bueno, las de huerto, pues porque las que no son de huerto tienen problemas porque no son orgánicas. Entonces, sí, pues, si uno va examinando alimento por alimento, pues queda comiendo nada más que verduras. Sí, además va a ser pocas. sumamente complicado estas listas de quién está jalado y quién no está jalado, ¿no? Claro, y además, ¿por qué? Porque, digamos, la industria inmediatamente comienza a buscar alternativas y lo que estás haciendo es invadir la fórmula del producto. Entonces tú dices, ya, si el límite son 100 miligramos de sal, ponle 99.9, no nos pasamos y estamos al borde. Entonces, es complejo el asunto, Sí, mucho más complejo además, de lo que puedas regular. Sí, además lo que sí de alguna manera se viene demostrando es que los cambios de hábito en la conducta, hacer más deporte, Comer caminar, mejor. comer mejor, etcétera, etcétera, es lo que hace más saludable a la persona. Así es, el tamaño de la porción, porque una cosa es que me como un chocolatito de este tamaño, otra cosa es que me como una barra de chocolate de este tamaño, etcétera, etcétera. Bueno, estos productos, al igual que las bebidas alcohólicas, y a diferencia que el tabaco,
tienen umbrales en los cuales no solo no son tóxicos, sino son saludables. Por ejemplo, una copa de vino en la dieta mediterránea es una cosa saludable para el corazón, en general Así es. Pero, para la persona. No, y el otro problema, además, que hay que explicarle a la gente es que todo engorda. El pan, Todo. alimento pues saludable, según esta tesis, no se puede comer pues 10 panes al día uno, porque si comes 10 panes al día vas a ser obeso. Y es saludable, no tiene exceso de sal, no tiene exceso de grasa trans, no tiene exceso de azúcar. Es pan envasado, pan. A ver, cómete 10 panes al día. Todos los alimentos ingeridos de manera excesiva producen problemas de salud. Así es. Entonces es un problema de hábitos de consumo, de exceso en el consumo y de decisiones que toman los adultos respecto a lo que consumen los niños. Sí, bueno, por ejemplo, respecto de regalos, hay una norma que es complicada, que dice que están prohibidos los regalos a los niños, así los reciban indirectamente. ¿Cómo es eso? Entonces, si una persona le quiere obsequiar a un niño un chocolate, así es, le pregunta a su padre, ¿se lo regalo para que se lo dé al niño? Eso va a estar prohibido, porque eso sería obsequiarle al niño a través de una tercera persona. Pero si la tercera persona es el padre que tiene la patria potestad del niño, ¿por qué no lo puede recibir? No, porque la ley dice que no. Es que así le gusta al congresista Delgado, le gusta regular las cosas bastante. Pero además con mucho éxito, porque entiendo que la Comisión de Protección al Consumidor ya aprobó este dictamen, ¿no? Sí, está pendiente en la Comisión de Salud. Y de ahí pasa al Pleno, ¿no es cierto? Y de ahí se aprueba. Sería ideal revisarla un poco más la ley. Creo que en términos generales, es una buena iniciativa. Que los niños no sean gordos. Corregirle una serie de detalles que no son los más adecuados, ¿no? Claro. Está bien que los niños no sean gordos. Está muy bien. Es un problema de obesidad infantil que en el Perú es 12%, ¿no? Más o menos. Porque tenemos en el otro extremo un problema similar de desnutrición infantil. Tenemos los dos extremos y, bueno, están muy preocupados por los niños. En realidad esto nace por un informe que presentó a principios de este año, me parece, el Ministerio de Salud, patrocinado por la OPS-OMS, en el cual mostraba una preocupación por un incremento en el sobrepeso de los niños, incluso en colegios estatales. Claro, porque es una enfermedad de ciudades, es una epidemia en ciudades. No es en el campo, es en la ciudad donde tenemos el problema por la vida que tenemos en la ciudad. Claro, ahí la pregunta es, ¿qué crea la obesidad? ¿Los departamentos de 120 metros cuadrados o ver televisión? ¿Ver televisión? Pues tú puedes vivir en un departamento de 120 metros cuadrados. Claro, puedes ver televisión. Lo que pasa es que en un departamento de 120 metros cuadrados, el niño no puede jugar pelota dentro de la casa. Pero puede salir a un jardín, puede salir a un parque. No es tan fácil encontrar parques en algunos sitios. No, yo lo sé, no es tan fácil, es verdad. Pero depende de los padres. Por eso es que la ley debiera estar más centrada en eso. Claro, no en la prohibición. Pero les encanta la prohibición pues a los congresistas. Claro, la ley debería estar más centrada en eso. Así es. Bueno, doctor Raventós, muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que el tema ha quedado bastante explicado. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con el reportaje ofrecido de Daniel Llovera sobre la mega comisión que examina los actos del gobierno de Alan García. Volvemos.